Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación de estas lecturas de hoy día 10 de enero del 2023. Bueno, tenemos la primera lectura que es la de la carta a los Hebreos. Como ya les había dicho, bueno, la carta de los Hebreos es anónima, no tenemos información de quién la haya escrito. En algún tiempo estuvieron diciendo que era de Pablo, pero no, mentira. No, definitivamente no es de Pablo. No tenemos exactamente el autor, el geógrafo. Pero bueno, vamos a leerla y vamos a explicarla. ¿Sí? Dios nos sometió, nos sometió a los hombres en el mundo venidero del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o ser humano para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, al sometérsele todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora no vemos todavía que le esté sometido todo. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte por todos. Convenía que aquel, por quien existe todo, llevara a muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, pues dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la asamblea, te alabaré. Esa es palabra de Dios. Te rogamos, Señor. El salmo responsorial es el salmo número 8. Dijiste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos. El Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le dices el mando sobre las obras de tus manos. Todos los sometiste bajo sus pies, rebaños, de ovejas, toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Esta es palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio es tomado de el evangelista Marcos, Juan Marcos. Acuérdense que su nombre es Juan Marcos. Normal le decimos Marcos. Capítulo 1 del 21 al 28. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio? Dice, en la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. ¿Qué tenemos que ver con nosotros, contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos. ¿Qué es esto? ¿Una enseñanza nueva expuesta con autoridad incluso manda a los espíritus inmundos y los obedecen? Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues está interesante, ¿verdad? El Evangelio, ¿no? Imagínense, hablar de un exorcismo. Pues ahorita vamos a hablar de los exorcismos, ¿verdad? Que muchos pues, dicen, ay, eso ni existe, es invento, ¿no? La gente está mal de la cabeza, ¿no? Está esquizofrénica, ¿no? Sí, no, porque así empiezan a decir, ¿no? No es algo nuevo para la actualidad, ¿no? Bueno, pero primero vamos a pasar a esta lectura de la Carta de los Hebreos, que es muy importante entender y darnos cuenta qué es lo que nos está informando, porque muchos pensamos que los ángeles, en primer lugar, son hijos de Dios. Mentira. Los ángeles son servidores de nuestro Padre Dios. Número 2, que los ángeles vinieron al mundo, los ángeles malos, los caídos, el maligno con todos los ángeles caídos, así que vayan por el mundo para la perdición de las almas, así se aclara. Y dicen que llegaron al mundo y se enamoraron. Ahora resulta que tienen amor.
Bueno, tenían deseos sexuales, para no decir amor, ¿no? Tenían deseos sexuales con las hijas de nosotros los hombres, ¿no? Porque las vieron muy hermosas. Y se metieron con ellas, ¿no? En primer lugar, los ángeles pues no tienen sexo, sí, son asexuales, no tienen sexo, ni femenino ni masculino, ¿no? Pero siempre nos han querido presentar de que hay ángeles varoniles y hay ángeles femeninos, ¿no? Y lo vemos porque cuando visitaron los tres ángeles a Abraham, cuando visitaron los dos ángeles a Lot, ¿sí? Con apariencia humana masculina, ¿no? Entonces dicen, pues si eran como hombres, pues también tenían un órgano masculino, ¿no? Eso no lo vimos, ni no lo mencionan, ni sabemos. Pero simple y llanamente nos dicen que eran ángeles de Dios, ¿no? Y ahora resulta, ¿verdad? Que según los ángeles malos, tenían órganos sexuales masculinos, ¿no? Los ángeles. Y se metieron con las mujeres. No había ángeles femeninos malos. No, supuestamente puros ángeles masculinos, ¿no? Malos. Ay, sí, ¿no? Y agarraron a nuestras mujeres, ¿no? Ojalá y me hubiera tocado una mujercita, ¿verdad? Diría alguno por ahí, ¿no? Una angelita caída, ¿no? Sí, no, porque pues imagínate, qué barbaridad, ¿no? Que les gustaran mucho nuestras mujeres, ¿no? Ah, sí, es que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres. ¿Cuándo se les dijo que eran hijos de Dios los ángeles? Jamás se ha dicho eso. Ese es un mito que tienen algunos explicadores de las Sagradas Escrituras. ¿Y saben cómo se sacan esa patraña de mentira? Es que en el Antiguo Testamento, antes de Noé, así Dios les decía a los ángeles, hijos. Pero ya después de Noé ya no les decía hijos, ya les decía ángeles servidores. ¡Ay! O sea, antes sí y ahora no. No, sí, y no, ustedes búsquenle. En ninguna parte de la Sagrada Escritura dice que los ángeles son sus hijos. Y lo acabamos de ver en otra lectura de aquí, de los Hebreos, sí, lo pueden ustedes leer el capítulo 1 y el capítulo 2 y lo aclara muy, muy fervientemente, ¿no? Y Pablo también lo dice, sí, en una de sus cartas. Pero bueno, si me han estado siguiendo las grabaciones, pues ya saben de lo que estoy hablando. Entonces, bueno, Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero. Pues no, los ángeles nada más están a su servicio, a lo que Dios les diga que hagan. Del que estamos hablando, de ello dan fe estas palabras, dice este escritor, este geógrafo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el ser humano para que mires por él? Bueno, pues ahora sí le podemos decir que es, pues somos sus hijos. Y anteriormente su creación. Y su pueblo elegido, los israelitas, ¿no? Bueno, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todos lo sometiste bajo sus pies, a nuestro Señor Jesucristo, lo hizo menor que los ángeles, por eso los ángeles lo cuidaban a nuestro Señor Jesucristo. Sí, siempre lo estuvieron cuidando. Y cuando es arrestado a nuestro Señor Jesucristo, y cuando Pilato le dice, entonces tú eres rey, dice, sí, soy rey, pero no de este mundo. Y a Pedro le dice, guarda la espada con la que estás atacando a un soldado de la guardia del Sanedrín, ¿no? Que le corta la oreja, o sea, hay un llamado Malco, ¿no? Le dice, ¿qué no sabes que puedo mandar a traer legiones de ángeles para que me defiendan? Imagina una legión de ángeles. No. Le poncha su pañal a todo un país, 2, 3, 4 países, y muchas legiones, no. Le ponchan el pañal a todos los que viven en Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, y a otras galaxias, ¿no? Y dijo Jesús, pues no, porque yo vine a salvarles, no a destruirlos. Vino a morir por nuestros pecados, para que ya no estés preocupado por los pecados presentes, pasados y futuros. Estés preocupado por hacer tu trabajo. ¿Por qué? Porque ya nos dejó la herencia. ¿Qué es lo que hace uno cuando alguien nos deja la herencia? A ver, pónganse a pensar. ¿Sí? Si tu papá y tu mamá, tu abuelo, tu abuela te dejan una herencia, casa, coche, dinero, ¿qué haces? Pues vives de una manera diferente a la que estabas viviendo, ¿no? De mejor forma, lógico, ¿no? No tienes coche, pues ya tienes coche. No tienes casa, pues ya tienes casa. No tienes dinero, pues ya tienes dinero, pones un negocio, te vas a pasear, disfrutas la vida. O sea, valoras la herencia que te dejaron. Es más, hasta la peleas, ¿no? Entre los hermanos. Se pelean por la herencia y vamos, yo me quedo con la casa, yo me voy a vivir a la casa, ¿sí? Y después yo tengo por ahí un conocido, ¿verdad? Un señor que corrió a todos los hermanos cuando se murió papá y mamá, a todos los corrió, y él se quedó con la casa, ¿no? No tuvo las agallas
no tuvo la fuerza de poder él trabajar y tener dinero para comprar una casa. No, se tuvo que pelear con sus hermanos y quedarse con una casa. No les digo nombres, no, porque eso pasa en muchos lados. Nada más les digo que sí conozco a un fulano, ¿no? Un vecino por ahí que conozco, ¿no? Que hizo eso, ¿no? Qué bárbaro. No, sí se pelean por la herencia. Bueno, Jesucristo ya nos dejó la herencia. ¿Ya te peleaste por esa herencia? ¿Sí? ¿Ya la valoraste? ¿Ya la estás disfrutando? ¿Cuál es la herencia que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Pues el Espíritu Santo. Llegó 50 días después de la resurrección. ¿Cómo la ves? Ahí te la dejo para que la asimiles, ¿eh? Ahí está la cosa, ¿no? Y tenemos que ponernos a trabajar con obras de misericordia corporales y espirituales. Bueno, entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Se coronó de gloria y dignidad, ¿sí? Y todo está bajo sus pies. En efecto, él someterle todo, nada dejó fuera de su dominio, pero ahora no vemos todavía que le esté sometido todo. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, o sea, Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues sí, pues por la gracia de Dios gustó la muerte por todos, fíjense, murió por todos nosotros, les digo, murió por nuestros pecados. Vuelvo a reiterarles y siempre les he estado diciendo y se les voy a estar diciendo. Número uno, nos heredó el Espíritu Santo, 50 días después de su resurrección. Número dos, ¿sí? Nos quitó los pecados, presentes, pasados y futuros. Número tres, nos dijo que nada más un mandamiento nuevo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Ahí se encierran todos, ¿sí? La ley de Dios, todos los mandatos. ¿Sí? Entonces imagínense, recibimos la herencia del Espíritu Santo. Hemos perdonado los pecados. Nos pone muy facilita la situación de hacer las obras de caridad corporales, espirituales. ¿Sí? Nos deja su doctrina, su enseñanza, que tenemos que leer, estudiar, pues aprender, y ahí podemos desarrollar todo. Ahí podemos entenderlo todo. ¿Sí? Bueno, y muchas otras cosas más nos dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Convenía que aquel que, para quien y por quien existe todo, llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo, por eso no se avergüenzan de llamarlos hermanos. Todos somos hermanos en Cristo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. ¿Sí? Hay que alabar a nuestro Señor, hay que darle gracias a nuestro Señor, porque ahora somos hijos de Dios. Otro regalo más que nos dio Jesucristo, ser hijos de Dios. Ya no somos nada más creación. Y otra, nos enseñó a hablarle a nuestro Padre. ¿Cómo le decimos? Padre nuestro, no Padre de ustedes, judíos. Padre de los cristianos nada más, no. Padre de los judíos, no. Padre nuestro, Padre de todos, que estás en el cielo, ¿no? O sea, el lugar que donde habita Dios es en todas partes. ¿Sí? Tiene un significado el Padre Nuestro de una forma teológica, pero también de una forma muy divina y espiritual. Pero no se las voy a decir yo ahorita, porque ese es tema de otra grabación. La pueden buscar ahí en mi canal de YouTube, ahí la tenemos, ¿no? ¿Qué dice el Salmo número 8? Dice, diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos. Pues sí, nuestro Señor Jesucristo tenía el poder que le había dado nuestro Padre Dios, más bien lo estaba haciendo como Dios lo haría, ¿sí? Pero de una forma humana estaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan una vez que Felipe, uno de sus discípulos de nuestro Señor Jesucristo, le dijo, Maestro, Rabí, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios Padre? Y Jesús le dice, Felipe, me estás viendo a mí, me estás viendo al Padre, o sea, menso, bueno, no le dijo menso, ¿no? Pero pues casi, ¿no? O sea, bueno, Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, pues sí, en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Porque nos ha dado fuerza y poder para dominar la tierra. Y la estamos destruyendo, ¿eh? ¿Cómo ves?
la estamos contaminando, nos la estamos acabando. Ah, que el cambio climático no existe, decía Donald Trump, un expresidente, y que se quiere postular ahora para la próxima también, ¿no? Sí, no existe eso. ¿Cómo no? ¿No te das cuenta cuánto hielo se ha derretido en los polos? ¿No te das cuenta cuánta basura hay en el mar? ¿No te das cuenta cuánta contaminación hay? Y todo porque hemos producido mucho petróleo, porque hemos producido muchos plásticos, porque hemos muchas insecticidas, ¿sí? Y hemos creado, ¿sí? Muchas sustancias químicas que han contaminado el mar y la tierra y el agua, ¿sí? Es increíble. Ah, pero estamos nosotros comiendo, ¿verdad? Dices, no como carne porque tiene clenbuterol. No como pollo porque tiene hormonas. No como pescado porque tiene plomo. No como frutas y verduras porque son regadas con insecticidas para matar a tanto mosco, tanto animal. No como semillas porque todo está regado con aguas negras. Entonces, ¿qué vamos a comer? ¿Aire? Está contaminado tanto smog y tantas quemazones y tantos químicos. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Y todavía te preguntas por qué estás vivo. Pues porque Dios te ha ayudado a que sigas vivo. Pues sí, en una de esas te da cáncer, diabetes, te da mal del Parkinson, te da Alzheimer, no sé. Y hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí acaba tu felicidad. Y dije algunas enfermedades, pero hay otras más, ¿no? Bueno. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le dices el mando sobre las obras de tus manos. Pues sí, a nuestro Señor Jesucristo le dio todo eso para podernos ayudar a nosotros. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas, toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Bueno, todo eso también a nosotros el Señor, nuestro Padre Dios, nos dio la oportunidad de poderlo someter y poderlo dominar para bien de nosotros. Y hemos hecho puras tonterías porque hemos creado drogas que nos destruyen, que nos matan, ¿sí? Que nos alejan de la verdad, ¿sí? Y se enriquecen otras personas, ¿no? Muchas veces esas personas ni se drogan, ¿eh? ¿Sí? Solamente lo hacen por negocio. ¿Cómo ven? Viven del sufrimiento de los vicios de los demás. ¿Sí? Entonces, bueno. Bien, ahora sí vamos con Marcos, ¿no? Con Juan Marcos, un evangelista que no conoció a nuestro Señor Jesucristo, pero sí conoció a Pedro, sí conoció a Pablo y dicen, ¿sí? Bueno, era primo de Bernabé. Dicen que conoció a Lucas y que conoció a nuestra Santísima Madre, a la Virgen María. Bueno, yo le digo Virgen María, ¿eh? A la Señora María, si quiere, para que no... Sí, porque ya después de tener a Jesucristo, pues dicen, no, ya no es virgen, ¿no? Bueno, pues si tuvo un parto normal, pues sí, pero si fue por obra del Espíritu Santo, sí es una mujer virgen, ¿no? Porque le achacamos la virginidad de que no pudo tener hijos o no tuvo hijos, ¿sí? Así dicen algunos, ¿no? Son costumbres, ¿no? Pero para mí es la Virgen María. Si quieren, pues la mamá de Jesucristo. Si quieren, la Señora María, ¿sí? La madre de Jesús. Para mí es mi segunda madre, podría decirlo así, porque mi madre terrenal, pues podríamos decir que la primera y es la segunda, ¿no? Pero pues es la madre del cielo, ¿no? Que no se puede comparar con la madre de nosotros que tenemos en la tierra. Pero bueno, es otro asunto, después nos peleamos por eso, ¿eh? Sí, porque a veces la gente me dice, oiga, pero ¿por qué le dice la Virgen María? ¿Por qué le dice la madre? Sí, es la madre de Jesús y ya, bueno, está bien, ya, no se enojen. Ahí les va. Juan Marcos, capítulo 1 del 21 al 28, dice, en la ciudad de Cafarnaún, acuérdense que Cafarnaún estaba al norte de Israel, al norte del mar de Galilea, o el lago de Genezaret, o el mar de Tiberíades, porque tenía varios nombres. Bueno, acuérdense que cerca de Cafarnaún estaba Bethsaida, donde vivía Simón, Pedro y Andrés, Felipe y Bartolomé, y por ahí también vivían los hijos del señor Zebedeo, que era Santiago el mayor y Juan, ¿sí? Cafarnaún era el lugar donde tenía sus lanchitas Simón Pedro, ¿no? Ahí pescaba, ahí tenía sus empleados, sus pescadores, y él era el jefe, ¿no? El sábado, dice aquí que el sábado entra Jesús en la sinagoga. El sábado es el séptimo día, ¿eh? El sábado no es el sexto día. Nosotros los cristianos seguimos con que el sábado es el sexto día, ¿no? Porque empezamos a contar desde el lunes. No, el primer día de la semana para los judíos es el domingo.
y el séptimo día pues es el sábado y tenían que ofrecérselo al Señor. Tiene muchas indicaciones que Dios les dio a los judíos de que el sábado no tenían que comer X cosa, no tenían que cocinar, no tenían que trabajar, ni ellos, ni sus empleados, ni sus criados, ni sus animales, no podían caminar mucho. Ese día era dedicado al Señor en oración, darle gracias a Dios porque nos ha dado casa, vestido y sustento, y nos ha dado la salvación, y nos ha dado paz, salud y felicidad. Pero bueno, nosotros los cristianos no tomamos en cuenta el sábado, tomamos en cuenta el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo resucitó nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que murió en viernes y resucitó el tercer día. Pero son días no de 24 horas, son días de luz. Muere a las 3 de la tarde, es bajado de la cruz, es puesto en el sepulcro antes de las 6 de la tarde. O sea, es un día, el viernes. El sábado, estos días. Y el domingo a las 6 de la mañana, empezando a salir el sol, resucita nuestro Señor Jesucristo. O sea, que nuestro Señor Jesucristo estuvo aproximadamente 36 horas dentro del sepulcro. Nada más 36 horas en 3 días. Sí, no, porque si cuentas de 24 horas, pues dices, murió a las 3 de la tarde el viernes, entonces el sábado a las 3 de la tarde son 24 horas. El domingo a las 3 de la tarde son otras 24 horas. Y el lunes a las 3 de la tarde son otras 24 horas. ¿No? Ya estás hablando de 72 horas. De 3 días, ¿no? Pero no estamos hablando de días de 24 horas. Estamos hablando de días de luz. Muere a las 3 de la tarde, que había sol. El sábado, el segundo día, hay sol. Y el domingo apenas está saliendo el sol cuando nuestro Señor Jesucristo resucita. Nada más estuvo 36 horas en el sepulcro. Ni se la ensució al dueño de ese sepulcro que se lo había regalado y prestado, que era José de Arimatea, y que al final de cuentas pues era su pariente lejano, era pariente de su papá, de su mamá, sí, de su mamá, de María, ¿no? Los papás de María, bueno, de Santana y San Joaquín, bueno, José de Arimatea, y era una persona rica y anciana. Bueno, y entonces aquí nos dice, estaban asombrados, dice aquí, en la ciudad de Cafarnaúm el sábado entra Jesús en la sinagoga, el sábado, porque tenía que dar gracias a Dios, en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Pues lógico, ¿cómo les iba a enseñar como los escribas? Los escribas, sí, no, pues estaba dando cátedras. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a Jerusalén, que cada año tienen que ir a Jerusalén a dar gracias, fue a Jerusalén, tenía 12 años, y se regresaron su papá y su mamá y pensaban que venía con sus demás familiares, Jesucristo ahí acompañándose, y después de 3 días vieron que no es cierto, que no venía con ellos. Dicen, ¿ahora se habrá perdido Jesús? ¿Por qué se quedó Jesús? ¿A dónde se habrá ido Jesús? ¿Se habrá ido de la casa Jesús? O sea, qué pensamientos, qué errores tan grandes, tanto María como José, ¿no? Para que se den cuenta que María también tuvo errores. No son pecados los errores, no comiences, eso es diferente, ¿eh? Entonces se regresan, ¿no? ¿Y dónde lo encontraron? ¿En la cantina? No. ¿En los juegos? No. ¿Cotorreando en las calles? No. ¿Contando chistes como yo? Pues no. ¿En dónde estaba Jesucristo? ¿En dónde? ¿Sí? Con la novia. Tampoco, tenía 12 años. Bueno, no digo que no pueda tener novia a los 12 años, ¿no? No vayan a salir con que, ay, sí, se quedó platicando con María Magdalena, ¿no? También ni se conocían, ¿eh? Así que no comiencen. No, ¿estaba en dónde? En el templo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué estaba haciendo en el templo? Hablando con los sabios, los maestros de la ley. Y se quedaron asombrados. Dijeron, oye, este chamaco, 12 años, y mira todo lo que sabe. ¿No es hijo de José el Carpintero? ¿Qué pudo aprender tanto José el Carpintero para enseñarle tanto? ¿Y no es hijo de María? ¡Qué barbaridad! ¿A poco María sabe tanto como para que sepa tanto este chamaco de 12 años? Pues imagínense, a los 12 años ya daba cátedras, a esta edad, a los 30 y más, estaba hablando mejor que los escribas. Pues lógico, lógico. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, fíjense. Había uno que tenía el espíritu maligno dentro de su vida, dentro de su cuerpo. Ah, porque muchos dicen, eso ni existe. Ahí está. Endemoniado, así con pocas palabras, endemoniado, ¿no? ¿Sí? Hoy en día es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya vive en nosotros el Espíritu Santo, está dentro de nosotros. No hay cavidad, no crean que es como un departamento que hay 2, 3 recámaras, ¿no? En uno está el Espíritu Santo, el otro está el maligno y el otro está...
nuestros pensamientos buenos y malos, ¿no? No. Tenemos al Espíritu Santo ya. Es muy difícil, solamente que Dios le permita. Y Dios no anda permitiendo esas cosas de que se nos meta el maligno dentro de nuestra vida, ¿no? Nos trata de engañar, sí, nos trata de desviar, sí, nos trata de inducir al pecado, sí, nos trata de distraer, sí, nos trata de estar perdiendo el tiempo toda nuestra vida en lo mundano, terrenal y material, sí, en lo sexual y en el cumplimiento de nuestros deseos, de nuestros 5 sentidos, sí, eso es lo que anda haciendo el maligno. Pero que se meta ya es muy difícil. Solamente que tú le des la oportunidad, ¿no? Ah, sí, porque hay mucha gente que dice, yo le voy a vender el alma al maligno, ¿no? Pero quiero dinero, ¿sí? Quiero mujeres, quiero poder, ¿sí? Quiero ser el gran cantante, ¿no? Y que todo es mi vitoriano, según él, ¿no? ¿Cómo le vas a vender el alma al maligno si el alma ni es tuya? O sea, ¿cómo vas a vender algo que no es tuyo, solamente que te lo hayas robado? Y pues si te la robaste el alma, pues entonces sí la puedes ofrecer, ¿verdad? Pues solamente así hay gente que se puede ser poseso, ¿no? Que se le puede meter el maligno. Pero bueno, estamos hablando en ese tiempo que todavía el Espíritu Santo no vivía en las personas. ¿Se dan cuenta? Todavía no tenían la herencia. No, pues todavía no. Nosotros ya la tenemos, no la disfrutamos. Pero bueno, ahí se los dejo para que lo recapaciten, ¿eh? Dice aquí que se puso a gritar. Y dice, empezó a gritarle a Jesucristo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Sí, ya saben, ¿no? Así, bien perverso, ¿no? ¿Has venido a acabar con nosotros? Fíjense, habla en plural, no habla en singular, no dice, soy el maligno, no, habla en plural, ¿no? Dice, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sí, sé quién eres, el santo de Dios. Ahora fíjense, se había dado cuenta el maligno de que Jesús era el santo de Dios, el hijo de Dios. Y entonces Jesús lo increpó. ¿Sí? Le da una orden, cállate y sal de él. Y patrancas, le ponchó su pañal, nada más con eso. ¿Por qué? Porque la autoridad de nuestro Padre Dios, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, pues dominan. Nuestro Padre Dios es el creador de todo, ¿sí? Y Él sabe que el maligno no tiene poder si no se lo da a Él. Y bueno, dice, el espíritu inmundo lo retorció violentamente a esa persona y dando un grito muy fuerte, salió de él. Sí, en caliente, ¿no? Como va, como veo doy, dice, ¿no? Veo maldad, te doy salud. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva expuesta con autoridad? Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Pues es lógico, pues si nuestro Padre Dios es el Todopoderoso, Él manda. Entonces esto nos da a ser muy claro a nosotros que estando nosotros con Dios, estando nosotros con nuestro Señor Jesucristo, conociendo su palabra, entendiendo todo lo que nos dice, llevándolo a cabo, principalmente con el poder del Espíritu Santo que tenemos. Pues tenemos el poder del Espíritu Santo. De veras, en serio. O sea, ¿no te imaginas lo que cargas dentro de tu mente, de tu cuerpo, de tu vida? El poder del Espíritu Santo. Podría sanar gente. ¿Sí? Física, o sea, corporalmente y mentalmente y espiritualmente. Podría salvarla. ¿Sí? Porque tienes el poder de la curación. ¿Sí? Tienes el conocimiento, el poder del conocimiento. Tienes la sabiduría, tienes el poder de la sabiduría. De saberlo todo. Y muchas otras cosas más. Ahí te lo dejo para que lo experimentes. Pídele al Espíritu Santo. Si no sabes qué dones tienes, pídele al Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo, dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cuándo lo tengo que hacer? Y verás que el Espíritu Santo te va a contestar. ¿Sí? Y te vas a dar cuenta de que es importante disfrutar la herencia que es el Espíritu Santo, disfrutar el reino de Dios. Recuerda que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Por eso se tenía que ir nuestro Señor Jesucristo.
No crean que se fue porque ya se había cansado de nosotros y dijo, más 33. Aproximadamente, dicen unos que era un poco menos de 33 años, otros dicen que era más de 33 años, unos hablan hasta de 39 años, 38 años. Les digo que desafortunadamente tenemos malas las cifras para todos, ¿no? Los grandes estudiosos en el año 300, casi 400, con el emperador Constantino y los grandes maestros teólogos, los pilares de la iglesia. Pilares. Todos se confundieron, todos se equivocaron, con problemas nos dejaron lo que tenemos. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Reprobados, para mí están reprobados. ¿Cómo? ¿Qué les pasa? Dejaron lo que se les hinchó la gana en las escrituras de los evangelios, están cercenados. Evangelio de Marcos está cercenado, está muy chiquito. Luego, cuando ustedes lo lean en el estudio, se van a dar cuenta que hay partes en donde está hablando una cosa y ya no habla, ya no sigue hablando, ya no se brinca a hablar de otra cosa. Cuando habla de los niños, lo eliminan. Nuestro Señor Jesucristo tiene muchos pasajes bíblicos de los niños y todo lo quitan. O sea, es que en ese entonces la gente, los creadores de todo esto, nunca pensaron que un día vamos a poder leer la Sagrada Escritura. Sí, porque no crean que siempre se ha podido leer la Sagrada Escritura. No, jamás. Era maldición, y más con la Santa Inquisición de la Iglesia Católica, te mataban si te encontraban leyendo la Sagrada Escritura. Claro que antes no se imprimía la Sagrada Escritura así como hoy en día, ¿eh? Y como nunca pensaron que la íbamos a leer, la íbamos a entender, la íbamos a estudiar, la íbamos a interpretar y la íbamos a llevar a cabo, nunca pensaron, nos vieron como a futuro muros idiotas. Pues dijeron, ¿para qué? Ni van a saber, no se van a dar cuenta. Y ahora que ya nos damos cuenta, decimos que poca abuela tuvieron, de veras. Pero bueno, todo cae por su propio peso. ¿Sí? Y bueno, les digo todo esto para que lo tomen en cuenta también, ¿no? Porque todo esto es verdad. Están cercenados todos los evangelios. Cercenados es de que les quitaron partes, ¿no? Y que no estaban correctamente explícitas todas, o sea, completas, ¿no? Bueno, entonces si tú no lees y no conoces esto, pues entonces ¿cómo vas a poder hacer las cosas? Entonces pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te informe y que te diga exactamente qué es lo que tienes que hacer. Esa es mi invitación. Acuérdate, amigo, hermano en Cristo, pide por mí, yo pido por ustedes. Y no necesito que me pongan un like, ¿no? Sí, porque no la gente, póngame like. No, no, no. Yo nada más te invito a que veas otros videos que tengo ahí en mi canal de YouTube para que te informes. Búscale. Oye, quiero saber las obras de misericordia. Ahí las buscas. Quiero saber las bienaventuranzas. Ahí las buscas. Quiero saber qué dice la multiplicación de los panes y de los peces. Ahí lo puedes encontrar. Quiero saber todo lo que dice el libro del Apocalipsis. Ahí, capítulo por capítulo. Ahí lo puedes encontrar. No, quiero saber todo lo del Génesis. Pues ahí está. Todo capítulo por capítulo. La cosa es que tú quieras aprender, escudriñar, estudiar. Pero no me creas, ¿eh? Puedes escuchar lo que yo te estoy mencionando, pero tú puedes pedirle al Espíritu Santo, lo puedes leer y Él te va a decir, sí, cosas grandiosas. Yo nada más estoy invitando como quien dice un dulce, pero Él te va a dar de cenar, Él te va a dar de comer plenamente, ¿no? Sí, el Espíritu Santo. Recuerda, vivimos la época del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por dejarnos entender este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.